de manera preferencial. Y si vamos a hablar del amor y de brindarnos al prójimo, tenemos que ir al evangelista Juan. Tenemos que ir a Juan. Juan, lo he dicho ya otras veces, pero vale la pena repetirlo. Juan tuvo la oportunidad de ver a una iglesia crecida, ¿no? Cuando Juan escribe, la iglesia tiene 60, 70 años de vida. O sea, nosotros tenemos 20, ya esa iglesia tenía 70 años de vida cuando Juan escribe sus cartas sobre el fin del siglo I. Entonces, yo creo que es bueno que nosotros entendamos esta mirada desde la cual Juan escribe, porque la literatura de Juan, o sea, las cartas de Juan, su Evangelio y el Apocalipsis son correctivos. Es decir, Juan, mejor dicho, el Espíritu Santo por medio de Juan, está hablándole a una iglesia que ya sabe un montón de cosas. Como nosotros, que sabemos un montón de cosas. Pero a veces, en el saber un montón de cosas, el entender un montón de cosas, se nos pierde el foco de lo importante, ¿no? Es como si de golpe nosotros estuviéramos tan contentos con el piso nuevo que nos olvidáramos de en realidad que lo que más importante pasa arriba del piso, no en el piso. Y eso nos hace perder el foco muchas veces de qué es lo importante, ¿no? Entonces cuando Juan escribe, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, él le va a decir a la iglesia aquellas cosas que tiene que corregir, aquellos principios en los cuales se han desviado. Por eso cuando Juan escribe, lo hace desde esta mirada. Y qué bueno que vos y yo podamos interactuar con lo que Juan escribió en su primera carta. Ahí está uno de los versículos más cortos y que más le enseñamos a los chicos en la Biblia, en 1 Juan 4:8, que dice, Dios es amor, ¿no? Y esa verdad tremenda, esa realidad grandiosa de que Dios es amor, no tiene amor, esto es importante, Dios es amor. Ya lo hemos dicho otra vez, hay tres cosas que la Biblia dice que Dios es, ¿no? Tres sustantivos asociados a Dios, ¿no? Dios es amor, Dios es espíritu y Dios es luz. Son tres cosas inherentes a la esencia misma de Dios, ¿no? Así que cuando hablamos de luz, cuando hablamos de amor, estamos hablando de Dios. Entonces cuando Juan escribe, lo hace para decirles, mire, está todo bien, es maravilloso todo lo que están haciendo, es bárbaro, hay un montón de cosas, pero yo quiero hablarles de estos conceptos para que los reafirmen, ¿no? Y un escritor cristiano, cuando hace un estudio sobre Juan, tituló así su libro, El amor y la verdad. Son los dos grandes conceptos que están en la literatura de Juan, el amor y la verdad. Si ustedes arrancan la primera epístola de Juan, van a ver que habla de la verdad y habla del amor, que son dos cosas cruciales. O sea, si hoy la iglesia, si nosotros tuviéramos que decir qué cosas tenemos que sostener como fundamentos, como principios, cuáles son los dos rieles donde tiene que avanzar el tren de la iglesia, es lo mismo, porque eso no cambia. Esos dos rieles por los que tienen que avanzar el tren que es la iglesia es el riel de la verdad y el riel del amor. Si solo avanzamos por el riel del amor, vamos a terminar en cualquier cosa. Si solo avanzamos por el riel de la verdad, vamos a terminar en el legalismo. La única manera de sostener al tren con esas paralelas para que avance bien como corresponde ese tren es que el riel de la verdad y el riel del amor estén firmemente ubicados. Si esos rieles están bien puestos, todo lo que hagamos va a estar bueno. ¿Por qué? Porque está edificado sobre estos dos grandes pilares que Juan se ocupa a la iglesia de decirle. Está bárbaro que hagan campaña, que hagan taller de Jesús, que hagan ayuda solidaria. Hay un montón de cosas que están fantásticas, pero no se olviden que hay dos fundamentos que van a determinar que todo lo que hagamos realmente sea exitoso, que todo lo que hagamos sea correcto, que todo lo que hagamos lo hagamos conforme al corazón de Dios. Si todo es amor, vamos a caer en el sentimentalismo. Si todo es verdad, vamos a caer en el legalismo. Y la iglesia a lo largo de los siglos ha ido basculando como un péndulo entre estos dos extremos. Una iglesia legalista que solo busca la forma y solo busca cumplir una letra fría, o una iglesia sentimental, epidérmica, donde todo lo que pasa, pasa por lo que sentís. Y entre estos dos extremismos, que como todo extremo no es bueno, está el correcto, que es el camino trazado por estos dos rieles del amor y de la verdad. Sin más preámbulo, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Juan capítulo 4
y vamos a leer desde el versículo 7. A lo mejor lo puede proyectar Juan Manuel, lo estoy leyendo en la RB60, Juan. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este es el famoso versículo cortito, la última parte, ¿no? La primera la mencionamos menos porque no nos conviene tanto, pero bueno, la última parte dice: Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto, vean todas las veces que Juan, a lo largo de su carta, pero acá también dice en esto, en esto. Es como que Juan le pone el resaltador y dice: miren, esto, esto, esto. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en pago, en rescate, quiere decir, por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto otra vez, fíjense, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Juan habla de lo que ha visto, por eso dice esto. Hemos visto. Así empieza también su carta, lo que hemos visto y oído, o sea, lo que él es testigo presencial de lo que está contando. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto, otra vez, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también somos nosotros en este mundo. En el amor, dice el 4:18, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tremendo pasaje. O sea, nosotros tenemos que contextualizar esto en la época en que esto fue escrito. Porque hoy amor es una palabra tan vasta, de límites tan difusos, que prácticamente cualquier cosa puede caber dentro de este concepto, ¿no? Ayer fuimos con mi familia a la Feria del Libro, ¿no? El hacinamiento que había ahí adentro, una cosa, no se puede explicar la cantidad de gente. Miren que el predio ferial de la rural es inmenso. Bueno, era terrible. Lata de sardina es poco lo que había ahí, ¿no? Tremendo. Pero impresionante la cantidad de gente. Y hay dos cosas que me llamaron la atención de ayer, porque para comprar un libro tuve que hacer 1 hora y pico de cola. Lo tengo que decir acá porque tengo que hacer catarsis y que, digamos, porque si no, no hay sanidad si uno no lo cuenta, ¿viste? Entonces, yo le digo a Sonia, le digo, me sentía como los israelitas rodeando Jericó, porque la cola pegaba 2 vueltas y media alrededor del stand ese para comprar, era para pagar, era para la caja. Así que yo tuve oportunidad en ese rato, porque avanzamos de un pasito por vez, de recorrer todo a 360 grados. Así que el stand de Urano se los puedo describir perfectamente porque lo vi durante 1 hora y media. Pero en esa recorrida de la cantidad de gente que había, 2 cosas me llamaron la atención. Por un lado me llamó la atención la cantidad de gente joven. Yo diría que el 90% o 80%, pues no quiero exagerar, era gente de menos de 30 años. Impresionante la cantidad de juventud. Yo me acuerdo hace 10, 15 años, cuando aparecieron los e-books, ¿no? la posibilidad de acceder a libros de manera digital, muchos dijeron, es la muerte del papel. El libro, tal como lo conocemos, o sea, así, en formato impreso en papel, se está por acabar. Tenemos que despedirnos de algo que ha acompañado a la humanidad desde que aprendió a escribir. Pues nada más alejado de la realidad. Impresionante. Hay stands de todas formas, estaba el stand de sociedades bíblicas, muy lindo stand además, lógicamente muy poco concurrido, como corresponde, pero estaba bien, con muchas opciones. Realmente estaba
en un lugar neurálgico. Me dio alegría ver a la sociedad bíblica representada allí realmente estaba muy bien armado, muy bien puesto, ¿no? Tenía tiempo el muchacho que estaba ahí, así que algunas cosas les compramos porque las colas precisamente no eran ahí. Pero acá viene lo segundo que me llamó la atención, la enorme cantidad de opciones para cuestiones espirituales. O sea, casi todos los stands tenían todo un sector y había stands completos dedicados a la espiritualidad, no concebida a través de la fe cristiana. Pero, ¿por qué me llamó la atención esto? Porque hace 20 años atrás, si uno iba a una feria del libro, iba a ver que algunas editoriales dedicaban un poquito al área espiritual. En cambio ahora es impresionante. El área espiritual y la literatura de ficción, que es una expresión también de esa búsqueda de lo que está más allá, dominan el escenario. Esta cola que yo le digo ayer era para comprar 99% libros de novelas de ficción. Entonces, estamos ante una realidad social muy particular. Hay una desesperación por lo trascendente. Hay una desesperación por buscar lo que está más allá de nuestros límites. Al hombre no le alcanza ya con lo que la ciencia y la técnica le ha dado. Vivimos realmente, como sabemos, en una era de espiritualidad muy grande. O sea, contrariamente a lo que hubieran soñado nuestros padres o los que nacimos en la edad moderna, poco hubiéramos imaginado que con el avance de los años la espiritualidad se iba a expandir de esta manera. Al revés, nosotros creíamos que eso se iba a ir apagando y la tecnología iba a ir dominando, la ciencia, el conocimiento, lo práctico, lo pragmático, iba a ir dominando el escenario de la experiencia humana. Nada más alejado de la verdad. El hombre hoy está en una búsqueda espiritual más extensa que nunca. Recién lo hablábamos con Marcelo hace un ratito. La búsqueda tremenda de la necesidad de lo trascendente. El ser humano palpita lo trascendente. Lógicamente, hay muchas cosas que no comparte. Y en algunas tiene razón en no compartir, porque la Iglesia a lo largo de los siglos ha hecho un tremendo esfuerzo para alejar a la gente, ¿no? Lo repito, no es que me equivoqué. La Iglesia ha hecho un tremendo esfuerzo para alejar a la gente, ¿no? Alguien ha dicho que el Evangelio va a avanzar con cristianos, sin cristianos y a pesar de los cristianos, ¿no? El Evangelio va a avanzar. ¿Por qué? Porque está escrito. Pero realmente tenemos una gran deuda con una sociedad que está buscando agua donde no existe, como Dios le dijo a Isaías. ¿Por qué buscan agua donde no existe? Me dejaron a mí, dice Jeremías, fuente de aguas vivas, y buscaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Esto es lo que dice Jeremías del pueblo de Israel. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y buscaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Lamentablemente, toda esta espiritualidad que está dominando al mundo son cisternas rotas. Llegan en algún momento a darse cuenta que eso es vacío, porque si nosotros no volvemos a la relación personal con el Creador, de nada va a servir que hagamos búsquedas espirituales dentro de nosotros mismos, fuera de nosotros mismos, en algún lugar geográfico en particular, en algún formato de confesión religiosa en particular, cuando el centro es estos principios. Por eso es momento de que nosotros como congregación local volvamos a poner el énfasis donde Dios le puso el énfasis. Acompañemos a Juan y a toda la Biblia en buscar cuáles son esos principios centrales que nos definen como iglesia. Y esta larga introducción fue para decirles que en realidad el concepto de amor, que hoy invade la literatura porque está expandida en toda su forma, color y tamaño, es un tema propio de la fe cristiana. Cuando la Biblia es escrita, el amor como nosotros lo concebimos, el amor al prójimo, el amor hacia el otro, era algo que estaba totalmente ausente. Nosotros creemos que esto siempre fue así, pero la humanidad no es así. La humanidad está abrevando, está tomando de la historia cristiana los principios centrales de la vida, de la fe, de la esperanza, del amor. Todos estos son conceptos que emergen de la fe cristiana. Tan así es
Tan así es que la Biblia tuvo que acuñar una nueva palabra para amor, que solo existía en algún escrito de Homero por ahí, pero era una palabra virtualmente en desuso, que es agapi, que es el amor de entrega, o ágape. Ágape es la palabra, cuando todo lo que hemos leído acá de amor, si buscan un griego, un Nuevo Testamento en griego interlineal, van a ver que es agapi, que es amor de entrega. Es un concepto nuevo, que Jesús introduce y que el cristianismo toma como base y como bandera. Lamentablemente, otros después tomaron nuestros fundamentos y los hicieron propios. Pero nosotros como cristianos no debemos olvidarnos que esto es así. ¿Por qué? Vamos al versículo 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. O sea, no solo Dios es amor, sino que el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que el amor ha nacido en Dios. No importa que ahora lo use otro y en otro formato. Pero lo que acá está diciendo Juan es que el amor tiene un copyright, el amor tiene un derecho de autor, y el que tiene el derecho de autor del amor es Dios. Pero yo conozco a mucha gente que no es cristiana y ama, no le quepa ningún tipo de duda. Eso no quita que el amor es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen de Dios y como tal tuvo capacidad de amar. Tuvo capacidad y tiene capacidad de amar. Esa capacidad de amar estará más o menos desarrollada en los seres humanos, pero esa capacidad está. Por eso acá dice que el que ama es nacido de Dios, porque no hay posibilidad que nazca un amor que no haya nacido de Dios. Aunque hoy el que lo practique sea un agnóstico, un ateo total, no importa, eso está en sus fibras. Del mismo modo que usted, aunque no crea en el riñón, lo tiene, usted puede vivir toda su vida sin creer en el riñón. Eso no le va a importar al riñón, el riñón va a seguir ahí, porque usted tiene el riñón, crea o no crea que lo tiene. Lo mismo pasa con que el amor es nacido de Dios. El que ama, aunque no sepa y aunque niegue toda su vida que ese amor procede de Dios, ese amor procede de Dios. ¿Por qué? Porque solo hay dos fuentes de las que uno puede obtener todo lo que hoy tenemos. Una es la luz y otra es la oscuridad. No hay otro camino. Y en la oscuridad no hay ninguna provisión de amor. Es decir, cuando el satanista más macabro que se nos ocurra, el peor del mundo, un asesino serial, la peor calamidad que usted pueda pensar, cuando ese asesino serial muestra alguna forma de amor, alguna expresión de amor hacia algo, lo hace porque en sus fibras, en sus genes, está impreso el amor de Dios, no por regeneración, sino por generación. Lo tiene impreso. El amor es nacido de Dios. Esto es importante entenderlo. Todo aquel que ama es nacido de Dios. No quiere decir que ha nacido de nuevo por amar. Es lo mismo que con lo que estamos viendo en el Sermón del Monte. Hablamos de que el amor nace en Dios. No hay otra fuente posible de amor. Esto es importante que quede claro, porque nosotros amamos en función de que comprendemos ese amor. Por eso dice acá la Biblia, el que sigue en el 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es decir, no hay posibilidades de que haya un conocimiento real de la capacidad de amar si la persona no se nutre de Dios. Porque esto es fundamental. Dice, es más, Juan en otra parte dice, el que no ama a Dios permanece en muerte. O sea, la realidad es que hay una evidencia de nuestra fe cristiana en nuestra capacidad de amar. Es más, Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Necesitamos recuperar la carta magna de nuestra identidad. Nuestro DNI espiritual es este. Lamentablemente, otros han hecho copias truchas de amor. No sirven, hay que volver al copyright. Tenemos el diseño original. No nosotros, está en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, esta es la esencia del amor, pero la demostración del amor es esta. En esto, ahí está un en esto en el 9, si querés, ahí lo estás proyectando. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Fíjense que otra vez dice Juan, en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en rescate por nuestros pecados. Y esto es lo primero que quiero decirte yo. A Dios la demostración de amor de Dios para con nosotros no es
que nos vaya bien en el trabajo, aunque también es, no es que tengamos a nuestros hijos bien, aunque obviamente lo es, no es que nos vaya bien en la vida, aunque claramente eso es parte del amor de Dios, pero en esto, dice Juan, en esto conocemos, porque no hay una demostración más grande de amor que la entrega del Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Esta es la contundente respuesta de un Dios que es amor a una generación, a una raza que le rechaza. La respuesta de Dios ante el rechazo del hombre no fue juicio, sino que es amor. De tal manera amó Dios. Yo no sé si todos en este lugar hemos comprendido que no podemos entrar a vivir bajo la esfera del amor de Dios si no entramos por el camino de amor que Él nos trazó. Porque hay una senda manchada de sangre. Hoy vamos a recordar en un rato más, cuando vuelvan los chicos, en el pan y en la copa, la obra de Cristo. ¿Y por qué recordamos así la obra de Cristo? Porque Jesús pidió que le recordáramos así. Nosotros podemos recordar a Jesús de 1.000.000 de maneras, y está bien que lo hagamos, pero la recordación por excelencia, dicho en los cuatro veces, en los 4 evangelios y en 1 Corintios, 5 veces en la Biblia, está esto como demostración contundente de que nosotros expresamos o entendemos el amor de Dios a través de la obra de Cristo. Si no entregaste tu vida al Señor Jesucristo, es hoy el día para hacerlo. Hoy es el momento de entender que en esto consiste el amor, versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Esta palabra es rescate, esta palabra es recuperación. Esta palabra, lo hemos dicho otra vez, en el original es hexagorazo en griego, que era la acción que un patrón hacía en la antigüedad para rescatar del mercado de esclavos a un esclavo que había sido propio, y lo rescataba porque lo amaba, quería sacarlo del mercado de esclavos, pero no para volverlo a ser esclavo, sino para pagar la libertad de ese esclavo y hacerlo un liberto, ¿no? Un esclavo vuelto a la libertad. Eso es propiciación. Dios paga el precio para recuperar algo que era de Él, que éramos nosotros, porque por ejemplo, Emma, que está ahí gateando, es de Dios. Dios la creó y Dios está en ella. Ella es absolutamente inocente, ¿no? Aunque le saque canas verdes a la madre, es absolutamente inocente, ¿no? En algún momento, como todos, vamos a tener conciencia del mal. A partir de que empezamos a tener conciencia del mal, empezamos a hacer cosas que no están bien o dejar de hacer cosas que están bien. Son dos caras de la misma moneda que se llama pecado. Cristo pagó por nuestros pecados. Es decir, Emma es de Dios. Algún día, si el Señor no viene antes, ella va a entender lo bueno y lo malo, va a tener que aceptar en algún momento que Jesucristo murió por ella y va a tener que elegir. Y ahí Dios va a aplicar otra vez esto. Emma era de Dios, pecó por ser humano y va a necesitar que otra vez Dios vaya a rescatarla. Emma era de Dios, peca, se aparta de Dios. Una vez que ella cree en el Señor Jesucristo, la sangre de Cristo se aplica sobre su pecado y Dios la vuelve a recuperar del mercado de esclavos, del mercado del pecado, vuelve a pagar el precio para rescatar a Emma y la hace libre. No la hace esclava, la hace libre. Eso es por eso no hay nadie más libre que el cristiano. Es importante entender esto, es muy importante. Ese amor se mostró en Jesús en la expresión máxima, en esto consiste el amor. O sea que si vos querés comprender la dimensión más grande del amor de Dios y nunca lo hiciste, entendé que Jesús murió por vos y recibíle en tu corazón. El amor no es algo natural, no es algo que viene por naturaleza en el ser humano. Me siento un cachito porque tengo la espalda a la miseria de la toma de Jericó de ayer, de las 7 vueltas, me dejó la espalda a la miseria. Estoy con un bloque, un flex a bordo, pero hay que ver. Lo que quiero decir es que cuando nosotros entendemos que el amor no es algo natural en el ser humano, el amor es antinatural en el ser humano. Por más que nosotros creamos que es natural, es antinatural. ¿Por qué es natural? Porque no hay posibilidades que se genere desde nuestra biología. El amor, no hay un gen del amor, no hay una cosa que yo pueda heredar de eso. El amor es 100% espiritual, más el fruto del Espíritu es, ¿y cómo empieza? Gálatas 2:20, más el fruto del Espíritu es amor. Así arranca.
Porque la expresión más grande que yo puedo dar de lo que Dios ha hecho en mi vida es amar. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo podemos hacer para amar si es algo tan antinatural? Usted dirá, pero no es antinatural amar, es antinatural. Si el ser humano no es ejercitado en la práctica de amar, no va a amar, no lo va a hacer. Va a tener sentimientos, va a tener cosas que están más cerca de lo instintivo, como una mamá con su nene. Bueno, también la leona lo hace con sus cachorros y los pájaros lo hacen con los huevos. O sea, hay una cuestión biológica hacia la descendencia, que es amor también, pero ese amor es nacido de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que amar es algo antinatural. No nos va a venir gana de amar, mucho menos amar al que nos ultrajó, al que nos violó, al que nos odió y al que nos criticó y subió cualquier cosa a las redes, mucho menos. Entonces, es imposible amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es imposible. Si el primer mandamiento es imposible, el segundo es igual de imposible. O sea, cuando uno lee el Sermón de la Montaña, todavía no llegamos a esa parte, pero donde Jesús dice que debemos orar por los que nos ultrajan y amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen. Esto humanamente es imposible. Es entenderlo esto. No hay posibilidad. Entonces, ¿cómo podemos amar si es algo tan antinatural? Fíjense lo que dice Juan en el versículo 12. Vamos a proyectar el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Quiere decir que una manera de empezar a amar como Dios amó es permaneciendo en Él. Porque Dios es amor. Y por lo tanto, si nosotros permanecemos en Dios, vamos a permanecer en el amor. Miren, yo sé que todos pensamos que, y es verdad, que hay muchas personas que aman realmente sin haber conocido nunca a Dios. Vuelvo al ejemplo del riñón. El amor de Dios está la imagen está en esa persona. Entonces esa persona puede expresar amor. Y si puede expresar amor es porque Dios lo puso en el ser humano. Pero la realidad donde nosotros queremos avanzar más allá de este amor, la única posibilidad de hacerlo es permaneciendo en Él. Si nosotros no permanecemos en Él, es imposible amar más allá. Les pongo un ejemplo que lo he citado muchas veces, que lo cita John Stott en uno de sus libros, que es el de Teresa de Calcuta. Una vez le preguntaron a Teresa de Calcuta, lo he contado también esto otras veces, cómo podía ella acercarse a los leprosos del Ganges, del río Ganges, los leprosos, ¿no? Uno se contagia la lepra por contacto. Los leprosos tirados en el Ganges, sucios, porque ellos son considerados malditos por las creencias y están en el río sagrado de los hindúes, que es el Ganges. Bueno, están ahí tirados y sucios, mugrientos, sin que nadie, al estilo bíblico de los leprosos, ¿no? Bueno, Teresa, junto con las misioneras de la caridad, tomaban a esta gente, las llevaban, la levantaban, las cuidaban, la alimentaban, las albergaba. Y una vez le preguntaron a ella cómo podía ella hacerlo por esta gente, ¿no? ¿Cómo podía ella no sentir un rechazo terrible hacia esto tan desagradable a los ojos humanos, ¿no? Y ella decía, cuando yo veo a alguien en esa condición, imagino que es Jesús que se me presenta en su más espantoso disfraz. Esto dijo ella, ¿no? O sea, ella concibe a la persona de Cristo detrás de esa imagen que es repulsiva realmente. Desde el punto de vista humano es repulsivo, pero desde el punto de vista del amor de Dios no. Entonces, del mismo modo, nosotros para amar tenemos que permanecer en Dios. Queremos tener amor al prójimo, tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer sostenidos a la fuente del amor. Si nosotros acá levantáramos la térmica, automáticamente, o bajáramos la térmica, mejor dicho, automáticamente se cortarían todas las luces. ¿Por qué? Porque se corta el suministro. Estas lámparas no tienen nada en sí mismas, no pueden funcionar sin un suministro externo.
Del mismo modo pasa en el hombre. El hombre no puede, o la mujer claramente, no puede avanzar más hacia allá si su suministro es cortado. La única manera de que yo pueda avanzar en amor al prójimo es seguir enchufado, permaneciendo en él. Pero hay algo más, no solo permanecer en él. Fíjense lo que dice el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en él. O sea, la permanencia en él tiene un secreto, que es lo que dice a continuación. Y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. ¿Por qué dice esto Juan? Porque el fruto del espíritu es, primeramente, amor, gozo, paz, paciencia. En la medida que el Espíritu Santo se desarrolle en nosotros, la capacidad de amar va a aumentar. Es imposible amar a alguien que nos ha hecho daño, que nos ha lastimado, que ha hipotecado nuestra vida, que nos ha condicionado. Cuando a nosotros nos toca en sanidad, cuando uno en las charlas de sanidad interior o de restauración, las cosas más difíciles de trabajar son el perdón, porque el perdón parte de una base, el amor parte de una base de perdón, el perdón parte de una base de amor. Y yo no puedo perdonar, sería imposible perdonar si nosotros no fuéramos ayudados a hacerlo. Por más que perdonar no es validar al que nos lastimó, sino que es cortar de nuestra vida lo que nos está lastimando. La única manera es por medio de su Espíritu Santo. La única manera de que nosotros podamos perdonar es a través de su Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está nuestra experiencia en el Espíritu? ¿Cómo es? De nuevo volvemos, es imposible amar al prójimo si nosotros no vivimos primero esta experiencia espiritual con Dios. Amar es un montón de cosas según el ser humano, pero según Dios es el concepto más claro de amor, es entrega, ¿no? No hay posibilidad de amar si nosotros no nos entregamos. La medida del amor, lo dijimos el domingo pasado, es la medida de la entrega. Por eso, la tercera parte, fíjense lo que dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Es decir, como Él es, así somos nosotros. Yo no puedo ir a una persona de la calle, a una persona que está viviendo un montón de problemas y decirle, vos tenés que mirar a Dios. Está muy lejos Dios para esa persona, no lo ve, es imposible que lo vea. La única evidencia que esa persona tiene del amor de Dios somos vos y yo. En la medida, por eso Jesús dijo, de la manera en que ustedes se amen, la gente sabrá si son mis discípulos. Ahora fíjense por qué algo tan básico, tan esencial a la experiencia cristiana, empieza a estar tan olvidado. Y empezamos a asociar madurez cristiana con otras cosas que no tienen tanto que ver con esto. Entonces, si nosotros este año queremos recuperar nuestra esencia, nosotros necesitamos volver imperiosamente al concepto de que amar tiene que dominar nuestro ser, que la medida de nuestra madurez cristiana es la medida del amor, y el amor se va a expresar en entrega. ¿Qué tanto me preocupan las almas que se pierden? ¿Qué tanto me preocupa la gente? ¿Cómo hago yo para desarrollar un amor hacia el otro? Paradójicamente, con el avance de las definiciones de amor, la humanidad va perdiendo solidaridad. Hay mucha gente solidaria, pero hay una enorme cantidad de gente que está empezando por presión de la humanidad a buscar el sálvese quien pueda. Conforme avance la ley de la selva en nuestra sociedad, va a avanzar el sálvese quien pueda. Yo no le hago mal a nadie, a mí que no me molesten, no hago mal a nadie, yo trabajo, cuido a mi familia, yo no le hago mal a nadie. La famosa expresión universal de la excusa perfecta. Yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie. El problema no es no hacerle mal a nadie. Eso es fundamental, porque si uno le hace mal a otro, además de ser un delito ante Dios, es un delito ante la justicia. Entonces, no hacerle mal al otro no es ningún mérito.
el mérito está en hacerle bien al otro. O sea, no es no hacerle mal. Ese es un punto de partida. El amor no es solo no hacerle mal al otro, es hacerle bien al otro. Entonces, ¿cómo yo puedo expresar amor de una mejor manera? Preocupándome en ver cómo está el prójimo. Por eso Jesús, cuando puso el ejemplo del próximo, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan? ¿Qué parábola usó Jesús cuando le preguntaron quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan? El buen samaritano. El buen samaritano es la respuesta de una pregunta que Jesús hace. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, tu prójimo es un samaritano. O sea, tu prójimo es alguien con el que no te llevas muy bien. Los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. En la parábola del buen samaritano, es el samaritano el que se preocupa por el judío. Su propia gente, los religiosos, el levita y el sacerdote que pasaron antes, siguieron de largo. Es terrible la historia porque está ejemplificando Jesús a dos figuras de la élite religiosa de la época. Jesús no eligió aún, qué sé yo, a cualquier oficio. No, dice que el primero que pasó es un levita, el segundo que pasa es un sacerdote, y recién va él. Entonces, ¿cómo es esto? Porque justamente la dimensión de que nosotros amamos no está en amar a los que nos aman. Cuando Jesús dice, si nosotros amamos a los que nos aman, no somos mejores que nadie. Porque dijo, aún los fariseos y los publicanos aman a los que están cerca o a los que piensan como ellos. Entonces acá tenemos una revolución. Es tan difícil hablar de esto porque es imposible ser original en esto. Porque es como si yo acá les empezara a decir, bueno, vamos a repetir todo el alfabeto, el abecedario. No, es algo que ya sabemos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto practicar lo que ya sabemos? Porque en realidad la iglesia, nosotros hacemos agua en lo que es más importante para Dios. Justamente porque la única manera de vivir de esa manera es permaneciendo en Él, ser llenos de su Espíritu y entender que nosotros somos la carta de presentación de Dios en el mundo. Nosotros somos la carta de presentación de Dios en el mundo. Yo ayer, mientras estaba ahí, veía esa enorme cantidad de gente buscando respuestas espirituales, ¿no? Y yo decía, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo salvar esta tremenda valla que hay entre lo que es la humanidad joven? Porque, insisto, enorme cantidad. Está bien, había un descuento del 20% para los estudiantes, pero amén de eso, la enorme cantidad de gente joven buscando respuestas, ¿no? Esa feria se llenó porque la gente está cansada necesita respuestas, necesita que alguien le dé un libro, necesita que alguien le dé algo para leer lo que le puede ayudar. Hoy la humanidad está detonada, literalmente, está detonada. Ustedes saben que los filósofos de la nueva era, los filósofos del posmodernismo, ya anticiparon 30, 40 años atrás que la muerte de los ideales, la muerte de las grandes verdades que marcaron la historia del modernismo, la muerte de todo eso iba a llevar a una catástrofe en la humanidad. Aún Friedrich Nietzsche, estamos hablando de 130 años atrás, el padre de la muerte de Dios, uno de los responsables ideológicos de quitar a Dios del escenario de la humanidad, él escribió, si le cerramos la puerta a los dioses, por la ventana entran los fantasmas. Si la humanidad le cierra la puerta a Dios, no es que va a perder espiritualidad, predijo Nietzsche. Lo que va a hacer es que se le filtren fantasmas por las ventanas. Si ustedes le cierran la puerta a Dios, dijo Nietzsche, y gracias a mí lo van a lograr, tendría que haber aclarado, si ustedes le cierran la puerta a Dios, se les van a llenar la casa de fantasmas. Y es lo que ahora pasa. Las familias, las personas están llenas de fantasmas, llenas de miedos. Por eso acá entra el cuarto y último punto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Les cuento una anécdota para distender un poquito, porque cada vez que leo 1 Juan 4:18 me acuerdo de una anécdota, que no sé si fue cierta o no, pero la realidad es que siempre que me la acuerdo me causa gracia. Debe haber sido en la época de los mensajes de texto, debe haber sido antes del WhatsApp y de todo eso. Resulta que una chica de una iglesia se casa
y bueno, se va de luna de miel. Y lógicamente, esa experiencia nueva, qué sé yo, una amiga de la iglesia le quiere mandar justamente este versículo. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es un excelente versículo para alguien recién casado. Pero por algún motivo olvidó poner el 1 delante de Juan. Entonces, sí, es importante escribir bien un versículo, porque Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero si uno le saca el 1 adelante, alguien que conoce la Biblia, va a ir a Juan, al Evangelio de Juan 4:18. Y Juan 4:18 dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, ¿no? Así que interesante el error, ¿no? Por un 1 puesto delante. Por eso Jesús dijo, si cambian una letra se arma el hecatombe. Bueno, acá pasó. Así que bueno, después le devolvió el saludo. Pero mirá qué lindo encontrarte en la luna de miel un versículo que te dedique vos a buscar en la Biblia, a ver qué bello pasaje me dedicaron. 5 maridos tuviste y el que ahora tenés tampoco es el tuyo, ¿viste? Terrible. Bueno, eso no sé, claro, sí. Bueno, acá dice que en el amor no hay temor. Y esto, el miedo, es una de las cosas más terribles que tiene la humanidad. Meses atrás hablamos desde este lugar de un tema que habíamos titulado Hackeando el blog de notas del enemigo. No sé si se acuerdan. Pero una de las cosas que el enemigo apuntó, que el diablo apuntó en la pandemia, es que el poder más grande que tiene el infierno sobre la humanidad no son las guerras, no es el SIDA, no son las enfermedades, sino que es el miedo. El miedo al COVID generó las cosas más increíbles, ¿no? Ninguna otra cosa generó en la humanidad los movimientos de adhesión, sentó a políticos de distintos, por primera vez en la historia se sentaron ahí en la mesa. ¿Se acuerdan esos 3 que aparecían en los primeros tiempos de la pandemia? Juntó a políticos en la misma mesa, esto lo hizo el miedo. El miedo es la fuerza más grande que tiene el enemigo. Y por eso el temor, la Biblia dice que Jesús vino para librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, el desarrollar el amor como cuarto beneficio va a traer para nosotros el no temer. Quiero cerrar con estas ideas. Dice, si alguno dice yo amo a Dios, versículo 20, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es muy duro esto, ¿no? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es cierto, claro que es cierto, Tiki. Tan cierto es esto que lo ignoramos y permanentemente estamos buscando alternativas menos confrontativas para demostrar que amamos a Dios. Determinadas formas de vestimenta, determinadas formas de canción, determinadas formas de culto, determinadas formas de expresión corporal, pensando que ellas van a reflejar de algún modo nuestro conocimiento bíblico, que ellas pueden reflejar de algún modo nuestro mayor amor a Dios. Y la Biblia es lapidaria, Juan es lapidario en esto, ¿no? Nosotros no vamos a amar a Dios más de lo que nuestra capacidad de amar al otro refleje. Ese es el techo. Nosotros no podemos amar más a Dios de lo que esa vara marca. Nuestra capacidad de amar al otro es nuestro tope para amar a Dios. Nosotros no podemos amar a Dios más de lo que ese límite nos marca. Ahora, la pregunta del millón es esta. ¿Cómo puedo yo hacer para amar más a mi prójimo? Cuando nosotros pensamos que amar es un sentimiento, volvemos a lo del domingo pasado, es muy difícil, porque uno no puede sentir amor hacia un violador, y sobre todo si fue su violador. Es imposible sentir amor, sentimiento hacia eso. Entonces, ¿cómo se puede alcanzar esto? La manera de alcanzar estas formas de amor es entregando, dando, bendiciendo, haciendo exactamente lo contrario a lo que uno esperaría hacer, que es retirarle el saludo, bloquearlo en las redes sociales y nunca más verlo. Ahora,
desde que lo primero es entender esto. Porque si uno no entiende esto, nunca lo va a poder practicar. Puede que lo entienda y no logre practicarlo, porque es muy difícil. Esto es lo más difícil. Perdónalos porque no saben lo que hace cuando tenés perforado el túnel carpiano y tenés uno de los dolores más indescriptibles que puede pasar un ser humano. Cuando uno logra hacer esto que hizo Jesús, perdónalos, cuando uno logra superar el propio dolor, la propia herida, la propia muerte, y logra pasar más allá y expresar amor hacia esa situación, entonces entramos a caminar en un terreno sobrenatural, porque esto no es natural. Es imposible que nosotros naturalmente amemos de la manera que Dios pide amar. Entonces, qué bueno que empecemos esta semana. Vamos a trabajar todo un mes, la letra B, todo un mes, el mes de julio, pero empecemos pensando que hay muchas maneras, distintas maneras en que nosotros podemos expresar amor, pero tenemos que empezar entendiendo que amor es entregar. Amor es entregar. Es entregar el derecho a ser entendido. Es entregar el derecho a tener razón. Es entregar el derecho a veces hasta una justicia legítima. Es aún entregar eso. Es muy complejo esto. Es muy difícil de decir e infinitamente más difícil de practicar. Pero cuando nosotros logramos avanzar en la comprensión del amor de Dios hacia nosotros, podemos empezar a comprender el amor de Dios hacia el otro. La Biblia dice que debemos perdonarnos en la medida que Cristo nos perdonó. Ahora, ¿cómo nos perdonó Cristo a nosotros? Sin merecerlo. Si nosotros esperamos brindar amor al que lo merezca, estamos en el mejor de los casos en un plano de humanidad, pero no de sobrenaturalidad. Empecemos a pensar cómo podemos amar al prójimo de una manera diferente. Y yo te hago y me hago esta pregunta: ¿qué podemos hacer esta semana para empezar a practicar este amor sobrenatural? Hay algo que podemos empezar a hacer. Pensá, fíjate. Quizás hay personas a una persona a la que no saludás, por lo que sea. ¿Y qué tal si le mandás una bendición por WhatsApp? No, bendición en el buen sentido, ¿no? Lo aclaro por la duda. Lo bendecís. ¿Qué tal si le decís estoy orando por vos? O le mandás un regalo con un mensajero de pronto. ¿Qué tal si empezamos a hacer algo sobrenatural? La iglesia es un pueblo sobrenatural. La única manera de experimentar lo sobrenatural de Dios es empezar a caminar en lo sobrenatural. Y esto no se refiere solo a los milagros, por supuesto que se refiere a eso. Pero acá estamos hablando del amor, no estamos hablando de los milagros. Es más difícil amar que ver un milagro. Es más difícil. Porque amar requiere de nuestra intervención. En cambio, hacer el milagro es obra de Dios. Amar es más difícil. Es lo más difícil. Por eso es la vara más alta que puede haber. Entonces, qué bueno que empecemos a vivir el practicar lo sobrenatural. Hace 2 domingos o 3 hablamos de que necesitamos como personas ordinarias hacer algo extraordinario. Y puedo decirte sin temor a dudas que no hay nada más extraordinario que la expresión de amor sin merecer. La expresión de amor es la más revolucionaria y la más violenta de las expresiones humanas. La Biblia dice que el amor es fuerte como la muerte. Es imposible ir en contra de esto. Si nosotros logramos amar en la dimensión, en el camino del amor de Dios, no en el camino de nuestro sentimiento, que es engañoso, sino en el camino del amor de Dios, vamos a experimentar cosas grandiosas. Porque muchas veces, para ver lo sobrenatural, primero hay que pisar el agua natural. Si yo quiero que el Jordán se abra, primero tengo que arriesgarme a poner los pies en esa agua que todavía no está abierta. La fe implica dar un primer paso
hacia lo imposible, para que se revele entonces lo imposible. Si nosotros nunca nos desplazamos hacia un terreno nuevo, hacia un terreno de lo sobrenatural, no vamos a ver cosas sobrenaturales. Para ver lo sobrenatural de Dios hay que empezar a transitar en el sentido de lo sobrenatural. Lo he contado muchas veces y lo voy a volver a contar ahora. En la historia de Nicky Cruz, esta es la evidencia más poderosa para su vida. Nicky Cruz era un pandillero, un jefe de banda, un violento, un asesino. Cuando el pastor que predicaba en ese barrio terrible de Estados Unidos, iba a predicar y a llevar el evangelio ahí, un día Nicky Cruz se le planta delante, pandillero, jefe de pandilla, asesino, le dice: si usted sigue haciendo esto que está haciendo, yo lo voy a cortar en 1000 pedazos. Y Wilkerson le dice: aunque vos me cortes en 1000 pedazos, cada pedazo va a seguir gritando que te ama. Y Nicky Cruz cuenta en su testimonio que a él le habían dicho muchas cosas en la vida, pero nunca que lo amaban. Y eso lo desarmó, lo liquidó. Nicky Cruz se convierte al Evangelio y se transforma en un mensajero tremendo del amor de Dios. ¿Por qué? Porque alguien fue capaz, en lugar de salir corriendo, decirle: cada pedazo de mí que cortes va a seguir gritando que te ama. Esa expresión sobrenatural produjo en el otro el milagro, lo sobrenatural. Entonces, no esperes ver cambios sobrenaturales en un esposo, en un hijo, en un familiar, en un amigo, sino empezamos a movernos hacia ellos en lo sobrenatural. Y acá se requiere mucha gracia de Dios, porque esto es, insisto, antinatural. De todas las cosas que vamos a seguir viendo, este es el punto neurálgico. La medida del amor de una iglesia es la capacidad que tenga esa iglesia de entregarse. La medida del amor de una persona va a ser siempre la capacidad de la medida de su entrega. Esto rige para un matrimonio, esto rige para una relación padre-hijo, rige para la relación de amigo, rige para cualquier relación humana. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo entregar? A veces lo más fácil es entregar dinero. Y lo incluye, claramente que incluye el dinero. Pero a veces, insisto, es lo más fácil de dar. Porque el dinero vuelve, tarde o temprano. Pero hay muchas cosas que yo doy que no vuelven. Entonces, el dar algo sin la posibilidad de que eso vuelva es realmente una expresión de amor. Porque la medida de tu amor es la medida de tu entrega. Yo no puedo amar más de lo que estoy dispuesto a entregar. Entonces, hoy esta humanidad recorre los stands de autoayuda, de libros, de filosofías, de cisternas rotas que no pueden contener agua porque quizás nunca se han encontrado con el amor verdadero. Y el amor verdadero lo podemos llevar nosotros, no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó primero, dice Juan. Entonces, algo tan simple como esto, que es el ABC de la vida cristiana, es imprescindible que lo empecemos a practicar. No esperemos resultados masivos. Yo ayer, en una de las vueltas, vuelvo sobre eso, pensaba, digo, ¿qué pasaría si a toda esta gente le presentáramos a Dios en su mejor versión? ¿No? Porque nuestra versión deja bastante que desear. A veces la versión que los cristianos presentamos de Dios o que las iglesias presentamos de Dios, hacemos más de una vez agua por debajo de la línea de flotación. Podemos hacer agua, pero ¿qué pasaría si a esta gente le presentáramos la mejor versión de Dios? Y no lo escuché, pero me vino enseguida este pensamiento al corazón, como que el Señor de algún modo me contestó. Yo ya presenté la mejor versión y me crucificaron. O sea, la mejor versión de Dios ya fue dada. Cristo es la mejor versión de Dios. Y lo crucificó la humanidad. O sea, no esperemos cambios masivos, porque si ante la mejor versión de Dios la humanidad le rechazó
y solo quedó un puñado de 400, 500 que le siguieron, de todos los que sanó. Imagínense que le dio de comer a 5.000. Ahí nomás tuvo una eficiencia del 10%, porque el 90% de lo que le dio de comer, milagrosamente no lo siguieron. De ahí para abajo, imagínense. O sea, la mejor versión de Dios no genera una adhesión masiva. La mejor versión de Dios lo que hace, es mostrar a la humanidad el amor de entrega, el amor más grande que Dios puede tener. Por lo tanto, esforcémonos a que en nuestra vida podamos dar a Dios la mejor versión. La mejor versión de Dios no es un templo más grande. La mejor versión de Dios no es tener un piso vinílico. La mejor versión de Dios no es ser 5.000. La mejor versión de Dios es mostrar a Dios en su mejor versión, que es el amor. En esto conocerán que son mis discípulos. Por eso yo quiero animarte en esta mañana a que puedas caminar pensando que esta semana arranca con este desafío: brindarnos al prójimo. Si estuviera el segundo estandarte, el rojo, diría: buscaremos vivir en amor fraternal sincero, sirviendo a nuestra comunidad con todos los recursos disponibles. Por eso en el B, en amar al prójimo, pusimos brindarnos al prójimo. No solo porque coincidía la letra B, sino porque la verdadera acción de amor al prójimo es brindarse, es darse, brindarse al prójimo. Buscaremos vivir en amor fraternal sincero, sirviendo a nuestra comunidad con todos los recursos disponibles. Eso dice el estandarte B. Esa es nuestra consigna. Ese es el segundo mandamiento, que es semejante al primero, dijo Jesús. O sea, la B no es mejor que la A, se nutre del amor a Dios, pero es la expresión de ese amor. Entonces, yo sé que acá hay gente, la inmensa mayoría de los que estamos acá, somos personas que hemos entendido que hay una responsabilidad para dar, hay que orar por un vecino, hay que ir a un amigo, pero ¿qué te parece si avanzamos un poquito más esta semana y hacemos de nuevo un desafío extraordinario? ¿Cómo te fue en tu desafío extraordinario de hace 15 días? ¿Y qué tal si esta semana nos volvemos a poner un nuevo desafío extraordinario? Un desafío extraordinario. Hablarle a alguien al que no le he hablado antes. Orar por alguien por quien no he orado antes. Acercarse a una familia, a un hogar, a una necesidad. Esta semana pasó algo terrible. Una de nuestras técnicas tiene un chico que va al colegio de la ciudad y un compañerito del colegio de la ciudad falleció por aparentemente una infección intestinal. En 2 o 3 días falleció. Y claro, cuando reúnen a los chicos el viernes, obviamente el nene, la ausencia del chico era muy, muy fuerte, ¿no?, para todos los compañeritos, ¿no? Y bueno, ahí el equipo psicopedagógico de la escuela estaba viendo cómo ayudar a los chicos a superar esta realidad. Y se nos ocurrió decirle: bueno, nosotros podemos ayudar en lo que ustedes dispongan. Le dijimos a través de la técnica: si está la posibilidad de ir a hablar, vamos. Y probablemente esta semana nos den la oportunidad de ir a llevar una palabra de esperanza, ¿no? Y uno que diría: ¿qué me voy a meter? Si no es compañero de mis hijos, no conozco a los padres, no sé quiénes son, no sé quién es el curso de la escuela. Pero necesitamos, la humanidad necesita que nosotros demos un paso hacia lo sobrenatural. Entonces, los chicos que hoy han salido, que ahora supongo que ya ¿volvieron ya? Ahora vamos a ver cómo les fue. Obviamente, nosotros no esperamos que todo el vecindario venga el domingo a las 10 de la mañana. No esperamos eso, pero nuestra responsabilidad es ir y demostrar que sí esperamos que estén, que sí nos importan que estén, que nosotros no somos una burbuja acá independizada del lugar donde estamos, que nos preocupan los vecinos,
que nos preocupa lo que les pasa. Y con estas pequeñas cosas podemos ir avanzando en el caminar sobre lo sobrenatural. Yo quiero invitarte a cerrar los ojos un minuto para prepararnos, después que los chicos nos cuenten su experiencia. ¿Ya están listos? Después que los chicos nos cuenten su experiencia, con ellos aquí vamos a tomar la cena del Señor. Pero, de verdad, vamos a animarnos a creer que algo imposible es posible. Vamos a animarnos a creer que Dios puede usarnos en cosas extraordinarias. Y dijimos el otro día, lo extraordinario no es necesariamente sobrenatural, es fuera de lo ordinario, es extraordinario. Hacer algo por sobre lo esperable. Hay cosas que podemos hacer. En la época dura de la pandemia nadie se podía ni abrazar ni tocar. Y el pastor Ale Gómez dijo, ¿cómo puedo hacer para abrazar a la gente siendo que no la puedo abrazar? Y pensó y oró y salieron a las calles en Buenos Aires con unos rectángulos grandes de madera cubiertos con un nylon. Entonces repartían abrazos a través del nylon. Se abrazaban con un nylon. Dice que fue una experiencia tremenda. Y ahí los abrazaba. Tremendo. Y el abrazo. Sí, no me acuerdo. Pero quiero decir, Dios es un Dios creativo. Aún en medio de algo que no se podía, Ale Gómez dijo, yo quiero ir. Yo quiero hacer algo, pero no quiero contradecir las leyes ni los principios sanitarios. Y Dios le dio la estrategia. Entonces vamos a pensar que Dios tiene una estrategia para hacer algo sobrenatural, para hacer algo extraordinario. Y ¿sabes qué? A lo mejor es con un hermano tuyo, un hermano en Cristo, porque brindarse al prójimo es empezar por nuestros hermanos, es empezar también por la familia de fe, es empezar también por la familia biológica, es empezar por los próximos. Prójimo es próximo, es el que está cerquita, ese está esperando de nosotros también algo sobrenatural. Ahora, pensa ahora, decirle, Señor, yo te pido esta semana una estrategia novedosa, una nueva herramienta. ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo bendecir? Y quizás vos digas, pero yo no estoy bien. Yo estoy triste, estoy angustiado, me siento mal. Tengo un montón de problemas personales. Seguramente eso es así en muchos casos acá. Pero déjame decirte por experiencia personal que cuando esas situaciones difíciles están y uno logra bendecir en medio del propio dolor, de la propia necesidad, del propio problema, se experimenta un alivio, un descanso sobrenatural aún en medio de la adversidad. Recordarnos una vez más de Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese fue un clamor desde el dolor, fue un clamor desde la cruz, fue un clamor desde la agonía. Ya Jesús agonizaba. Entonces, vamos a pensar que hay toda una revolución que nosotros podemos hacer en medio de esta necesidad. Pensemos en cosas creativas y no por ello difíciles. Lo creativo no necesariamente tiene que ser difícil ni costoso en plata. Lo creativo requiere un algo original, un algo especial, un algo sobrenatural. Y nadie mejor que pedirle a tu papá que te ayude, porque él es especialista en cosas sobrenaturales. Entonces, si estás necesitando una movida sobrenatural en tu partida de ajedrez, si en tu tablero ves que todas las piezas están desordenadas, vamos a pedirle a Dios que nos ayude
expresar amor de entrega hacia alguien. No esperemos que nos vengan las ganas. No esperemos que nos vengan las ganas. Como yo le enseño a mis hijas, yo nunca tengo ganas de ir al dentista, jamás. Estoy esperando hace 58 años que me vengan las ganas de ir al dentista y todavía no me vinieron. Pero es algo que hago porque sé que va a venir, me ayuda, tengo que hacerlo. Entonces si vamos al dentista, aunque no nos guste, ¿cómo no vamos a hacer algo que bendice al otro? Vamos a hacerlo. Señor, yo quiero orar en este momento para que nos ayudes a llevar la carga una milla más. Hacer ese paso que nadie haría. Hacer esa movida que nadie osaría hacer. Entrar a ese territorio al que nadie quisiera entrar. Llevar ese regalo que nadie daría. Dar ese beso que nadie daría. Ese abrazo, esa palabra, ese mensaje que nadie enviaría. Señor, ayúdame en esta semana a poner en práctica este concepto. Que saque de la repisa de las teorías el amor al prójimo. Que de una vez por todas quite esta idea de una bonita enseñanza y la transforme en una extraordinaria experiencia. No queremos más enseñanzas bonitas, Señor. Te estamos pidiendo una experiencia concreta. Danos el coraje y el valor. Dice la Biblia que tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, produce en nosotros esto. Te pedimos con temor que nos presentes una situación esta semana donde tengamos que aplicar este principio. Y declaramos, Señor, que nos vas a dar la victoria cuando lo apliquemos. Creemos firmemente, Señor, que hay victoria en la obediencia a tu palabra. Creemos firmemente, Señor, que veremos resultados si hacemos las cosas a la manera de Dios. Creemos que las cosas ordinarias traen resultados ordinarios, pero cuando nos animamos a hacer algo extraordinario, el resultado también será extraordinario. Y por eso, Señor, vamos por el resultado extraordinario en esta mañana. Yo quiero pedirte, Padre Santo, que obres en nuestro corazón de esta manera. Una vez más hables a nuestro corazón. Un pueblo extraordinario que hace cosas extraordinarias porque tiene un Dios extraordinario. Señor, gracias. Gracias porque esto no depende de nuestra capacidad, porque estaríamos muy mal si así fuera, sino que depende de tu poder. Hoy, Señor, te pedimos, ayúdanos. ¿Estás orando al Señor? Yo te animo a orar valientemente. Dame, Señor, la oportunidad. Dame esta semana la oportunidad con alguien de dar ese paso extraordinario, de hacer esa obra extraordinaria, de dar esa palabra extraordinaria, ese abrazo extraordinario, ese consuelo extraordinario, es enviar ese emoji extraordinario, dar ese paso extraordinario. Yo te pido que pongas en nosotros, en esta mañana, en este momento, una santa expectativa por lo extraordinario de Dios. ¿Quién está decidido en este momento a pedirle a Dios que ponga en su corazón una santa expectativa por lo extraordinario de Dios? Una santa expectativa por lo extraordinario de Dios. Vamos a esperarlo, vamos a creerlo, vamos a movernos. Vamos a creer que alguna de las tarjetitas que hoy entregamos va a producir algo extraordinario en alguien del vecindario. Vamos a creer que esa sonrisa, que ese beso de un niño hizo en algún vecino que hasta ahora quizás solo ha escuchado de nosotros el ruido y el sonido de la música. Quizás hoy ese vecino pueda decir: hoy me pasó algo extraordinario. Vamos a hacerlo. Vamos a creerlo. Señor, yo quiero pedirte para mi congregación y para mi vida y para mi familia cosas extraordinarias.
Oro, Señor, para que nos empujes a vivir lo sobrenatural de Dios en nuestra experiencia cotidiana. No solo en un mega recital, en una super conferencia, en el gran retiro, sino, Señor, vivirlo en el llano, en nuestro todos los días, en nuestras botas de operario, en nuestras zapatillas de la escuela, en las Crocs en la casa. Ayúdanos a vivirlo en nuestros zapatos de todos los días, esta experiencia extraordinaria. Hoy, Señor, nosotros confesamos nuestra incredulidad, renunciamos en el nombre de Jesús a creer que lo imposible de Dios, o mejor dicho, que lo imposible en Dios es posible. Hoy renunciamos a ese espíritu de incredulidad y empezamos a creer que vos podés hacer, Señor, con nosotros cosas grandes e incomprensibles. Dice la Biblia que Él es poderoso para hacer en nosotros todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder, dice este versículo, que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y si hoy entendiste lo que hablamos, y si hoy pediste lo que propusimos que pidieras, prepárate, porque Dios puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Vamos a prepararnos para la expectativa. Vamos a preparar nuestra expectativa para lo sobrenatural de Dios. Pero de verdad me encantaría que algún valiente, quizás sea yo mismo esta semana, dé ese paso y el domingo que viene, como señal en el aniversario de que estamos movidos por un Dios extraordinario, podamos contar desde este mismo lugar las experiencias extraordinarias que fueron hechas por manos de gente ordinaria que se puso bajo la autoridad y la guía de un Dios extraordinario. Vamos a creerlo, porque queremos vivir en esta dimensión. Vamos a creer que esto es posible. ¿Amén? Uy, qué feíto. ¿Amén? Amén. Claro, muy bien. Ahí vamos. Vamos a creer en el poder de ese Dios extraordinario. Los chicos deben estar cansados de escucharme. Vamos a hacer los